Muy bien, en este tema de la subtema de la unidad de personalidad veremos el tema de teoría de los rasgos. También es una forma de analizar la personalidad y otros aspectos del comportamiento humano, de los componentes del comportamiento humano. Así que vayamos a ello. La teoría de los rasgos es una teoría que abarca diferentes aspectos de la conducta humana. Los teóricos de los rasgos, como se les conoce, afirman que las personas difieren de acuerdo al grado que poseen ciertos rasgos de personalidad. Digamos que existen cierto número de categorías y los seres humanos nos diferenciamos dependiendo de qué tanto tenemos cada una de esas categorías. Como si hubiera una receta, digámoslo así, y cada uno se diferencia dependiendo de qué tanto tiene de cada ingrediente. Estos rasgos pueden ser, por ejemplo, la dependencia, ansiedad, agresividad y sociabilidad. Son palabras que pudieran ser sencillas en un principio, pero que implican mucho más de lo que aparentan. Uno de los principales teóricos de los rasgos se llama Allport. Allport indica que los rasgos están literalmente codificados en el sistema nervioso, es decir, no solamente son cuestiones teóricas o que están dentro de la mente, en esta estructura incorpórea que es la mente, sino Allport dice que están codificados en el sistema nervioso como estructuras, es decir, existen estructuras físicas en el cerebro que indican qué tanto tenemos de uno o de otro rasgo y son consistentes a lo largo de una amplia variedad de situaciones. Los rasgos no solamente existen durante primavera, verano o invierno, sino existen durante toda la vida y son muy consistentes. No son incambiables ni imperturbables, pero sí existe una gran estabilidad de estos rasgos. Allport también creía que los rasgos describen las conductas que son comunes a mucha gente. La personalidad de las personas no siempre están completamente contenidas en la constelación de rasgos, es decir, si bien son importantes para entender a las personas, no son lo único que componen a las personas. Aunque en la actualidad pocos psicólogos negarían la influencia del ambiente que tenemos al desarrollar nuestra personalidad, las evidencias recientes de investigación indican que los factores genéticos, como los rasgos que mencionaba Allport, tienen una gran influencia a la hora de desarrollar nuestra personalidad. Y algunos rasgos efectivamente están codificados biológicamente, tanto en el ADN como en el desarrollo anatómico y los componentes neurológicos de nuestro sistema nervioso central. Digamos que hay estructuras específicamente anatómicas, físicas, que describen la cantidad de uno u otro rasgo que podamos llegar a tener. Los teóricos contemporáneos de los rasgos han reducido los rasgos de la personalidad a 5 dimensiones básicas, es decir, había muchos ingredientes para esta receta de la personalidad y actualmente vamos eliminando o más bien integrando ciertos rasgos para llegar a 5 dimensiones básicas. Cuando hablamos de dimensiones no se refiere a que son específicas, sino más bien grupos de tendencias o de conductas específicas. Estas dimensiones de los rasgos son la extraversión, la afabilidad, la escrupulosidad, la estabilidad emocional y la cultura. Así se denomina. Cada una tiene sus diferentes cualidades. En la actualidad existe un consenso creciente de que estas 5 grandes dimensiones de la personalidad, también conocido como el modelo de los 5 factores, capturan las dimensiones más sobresalientes de la personalidad. Y aunque hay todavía desacuerdo sobre cuáles son las cosas que se deben contener o no, sobre todo sobre la quinta dimensión llamada cultura, que se puede también llamar apertura de la experiencia, casi todos están de acuerdo que estos 5 rasgos incluyen todo lo que podemos nosotros conocer o medir acerca de la personalidad de una persona. No quiere decir entonces que estos rasgos expliquen todos y cada uno de las formas de comportarse de alguien. No es como si alguien tiene 85 puntos de extraversión, 15 de afabilidad, 13 de escrupulosidad, 25 de estabilidad emocional y 70 de cultura,
y exista una copia idéntica de estos puntajes en otra persona y se van a comportar exactamente igual. Así no funciona, más bien son dimensiones que incluyen una gran cantidad de conductas posibles, de tendencias posibles, y que cada una es más o menos presente en la persona. Estas dimensiones simplemente incluyen, como si fueran grupos, una etiqueta que se le da a un grupo de características que puede tener o no una persona. La extraversión, por ejemplo, o extroversión, incluye cosas como la calidez, la sociabilidad, la asertividad, actividad, búsqueda de excitación y emociones positivas. Es decir, la extroversión incluye todas estas capacidades. Y dentro de las personas que tienen gran extroversión, pudiera haber personas que son más sociables y que son menos, buscan menos excitación de emociones positivas. Es decir, dentro de las personas que tienen gran extroversión, hay gente que es más sociable y otra gente que es más, que busca más emociones, por ejemplo. Hay gente que es muy sociable pero poco asertiva, hay gente que es muy asertiva pero poco cálida, por ejemplo. Entonces, no necesariamente porque alguien tenga mucha extroversión es igual que otra persona extrovertida, son diferentes. La afabilidad, por ejemplo, incluiría rasgos como la confianza, la franqueza, el altruismo, la conformidad, la modestia, inclinación a la ternura, son cosas que nosotros conocemos como afable. Cuando alguien es afable significa que tiene este tipo de rasgos, pero son diferentes. Hay gente que es bastante franca y puedes confiar mucho en ella, pero no son tan altruistas, o gente que es muy altruista, pero no son nada tiernos, es decir, ayudan mucho a los demás, a los que lo necesitan, pero no lo hacen de manera tierna, simplemente lo hacen de una forma más fría, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces la afabilidad, al igual que la extroversión, incluye ciertos rasgos, pero no todos son iguales. La escrupulosidad o confiabilidad contiene otros tipos de rasgos, por ejemplo, la competencia, el orden, la conciencia de los deberes, el esfuerzo por alcanzar el logro, la autodisciplina y la deliberación. Es decir, incluye rasgos que tienen más que ver con la capacidad de hacer cosas y mantener una organización en las actividades. Hay gente que es muy autodisciplinada, pero no es ordenada en su entorno, por ejemplo. Tiene la disciplina de levantarse todos los días a las 7 para hacer ejercicio, pero no necesariamente tiene todos los calcetines ordenados por colores, y otra gente que sí. Entonces, la escrupulosidad no siempre se viene de la misma manera. La estabilidad emocional incluye rasgos como la ansiedad, la hostilidad, depresión, autoconciencia, impulsividad y vulnerabilidad. Cuando las personas tienen estabilidad emocional, no presentan siempre ansiedad, por ejemplo, ni tampoco autoconciencia. Son rasgos que son diferentes. Incluso, generalmente podríamos ver que son opuestos. Por eso decía que la estabilidad emocional no es como algo que presenten, más bien es un grupo que contiene diferentes tipos de rasgos. La cultura o el intelecto, o como decíamos, apertura a la experiencia, incluiría rasgos como la fantasía, la estética, sentimientos, ideas, valores, exploración, etc. Este tipo de rasgos son los que se contienen en lo que llamamos cultura, intelecto o apertura a la experiencia. Estas dimensiones de los rasgos también nos dejan ver que la mayoría de las personas podemos desarrollar rasgos que son similares o que vienen en grupos. En un grupo tenemos desarrollados varios rasgos de ese grupo, y en un grupo que no tenemos tan desarrollado tenemos varias deficiencias de ese grupo, pero no todas son iguales. Además, existen teóricos que afirman que los rasgos no siempre se presentan de la misma manera, y en las culturas se presentan de maneras diferentes. Es decir, es más común encontrar personas asertivas en culturas, por ejemplo, como la norteamericana, hablando de Estados Unidos, y menos asertividad hablando de la cultura latina. Y no se refiere a los individuos, aunque hay individuos muy asertivos en nuestra cultura. En general, es más común encontrar asertividad en otro tipo de culturas. Es más común en nuestra cultura encontrar afabilidad
personas que se manifiestan de manera tierna, que son altruistas, que se apoyan, que en culturas como por ejemplo la Europa occidental hay mucho menos tendencia a la afabilidad, al altruismo o a la confiabilidad o la sociabilidad. Entonces hay que tener en cuenta que los rasgos varían de persona a persona, de cultura a cultura y también de época a época. Y esto no se refiere nada más a cuestiones sobre la tendencia cultural, sino a las combinaciones y desarrollo y adaptación que tenemos nosotros como seres humanos y las combinaciones genéticas que van desarrollándose a lo largo de la historia. Además, tenemos otra teoría del desarrollo de la personalidad, las teorías llamadas teorías del aprendizaje cognitivo social. Las teorías del aprendizaje van más encaminadas más orientadas al grupo de teorías conductuales y cognitivas que al grupo de teorías neurobiológicas o psicodinámicas. Sostienen que la gente organiza internamente sus expectativas y valores para guiar su conducta, es decir, todo a través de la mente. Este conjunto de estándares personales es único para cada uno de nosotros y surge de la historia de vida. Esta teoría prepondera la historia de vida más que la historia genética. Nuestra conducta es el producto de la interacción de cogniciones, cómo pensamos acerca de una situación y cómo vemos nuestra conducta en esa situación. El aprendizaje y las experiencias previas y el aprendizaje inmediato. Es decir, para yo desarrollar un aprendizaje cognitivo o social, que es lo que me va a permitir expresarme en el mundo, hago una evaluación sobre lo que pienso de la situación y mis experiencias previas y las expectativas que tengo sobre esta situación. Todo esto genera un aprendizaje y permite que yo me exprese de una manera. Si este aprendizaje es efectivo y me proporciona consecuencias positivas, lo voy a repetir hasta el momento en que se vuelva parte de mi personalidad. Albert Bandura afirma que la gente evalúa la situación de acuerdo con expectativas internas como las preferencias personales y que esta evaluación influye en su conducta. Lo que nosotros pensamos y lo que nosotros preferimos influye en cómo nos comportamos. Cuando este comportamiento tiene consecuencias buenas o malas, es que se convierte en un aprendizaje. Y este aprendizaje se convierte después en una respuesta automática. La retroalimentación ambiental, es decir, lo que obtenemos del ambiente, hace que la conducta actual influya en las expectativas futuras. Para que no se me vaya tan confuso este tema, voy a utilizar un ejemplo. Cuando una persona, por ejemplo, en una experiencia inicial, por ejemplo, cuando entramos al kinder, nos llevamos bien, tenemos un grupo de compañeros que son amables, que nos tratan bien, que nos reconocen como personas, un maestro que nos cuida. Tenemos la tendencia a tener expectativas positivas de los siguientes encuentros con grupos. Es decir, el momento en que voy a la primaria, no es como la primera vez que fui al kinder, tengo una expectativa de que va a salir bien, tengo la expectativa de que me va a ir bien. Si esta experiencia vuelve a ser positiva, la siguiente vez que me encuentre con un grupo voy a tener otra vez expectativas buenas. Y así nos vamos una tras otra, hasta que desarrollamos estas expectativas y una forma casi automática de comportarnos. Por eso dice Bandura que las expectativas guían la conducta en una situación determinada. Sin embargo, si en una primera experiencia tuvimos un resultado negativo y nuestros compañeros nos molestaban o no nos hacían caso o no nos consideraban, la maestra no nos ponía atención, incluso podía hacer cierto tipo de maltrato, la siguiente vez que nos enfrentamos a un grupo vamos a entrar con expectativas negativas y moldea nuestra conducta en ese grupo. Ahora, en vez de llegar felices o con miedo, vamos a llegar tristes o con más miedo. Y así en las siguientes ocasiones. Así es como encontramos a gente que ya cuando llegaron a la etapa de la adultez
tienen gran miedo a conocer a gente nueva porque en muchas ocasiones han tenido malas experiencias con la gente que van conociendo. Esto desarrolla una dimensión interna del pensamiento que Bandura llama autoeficacia, es decir, la confianza en que yo puedo hacer o no puedo hacer ciertas cosas. Yo tengo una evaluación de mis propios estándares de desempeño, es decir, yo sé qué puedo hacer y qué no puedo hacer, y esto se llama autoeficacia. Cuando las personas tienen una adecuada autoeficacia, tienen la confianza de que van a poder hacer cosas. Y si tienen esta confianza, es muy probable que intenten hacer cosas. De manera que cuando las personas no tienen una autoeficacia adecuada, pasa lo contrario, no intentan hacer nuevas cosas. Una persona con alta autoeficacia que interpreta los problemas de matemáticas como oportunidades para triunfar, se aproximará a la parte matemática de las pruebas con una expectativa diferente de una persona que solo ve oportunidades para fracasar. Si yo siempre estoy con la idea de que en las matemáticas soy malo y en las matemáticas soy malo, cuando me ponen una prueba de matemáticas, automáticamente yo evalúo que no puedo, y esta es una autoeficacia defectuosa, por decirlo de alguna manera, y afronto el problema como una oportunidad para que me vaya mal. Sin embargo, las otras personas tienen la confianza de que lo van a lograr. Ojo, no significa que lo van a lograr. Muchas personas afirman ser expertas en matemáticas y cuando le pones un problema lo resuelven mal. Otras personas afirman que son muy malos, pero tú les pones un problema y lo resuelven bien. No se trata de si puedes o no puedes, sino más bien de la creencia de que puedes o no puedes hacer ciertas cosas. Y esta creencia que llamamos autoeficacia va a designar mucho de lo que intentemos o no intentemos hacer con nuestra vida. Además, existe otra dimensión que es importante en este aprendizaje cognitivo-social, lo que llamamos locus de control. Para Julian Rotter, el locus de control es una expectativa frecuente o estrategia cognitiva en la cual evaluamos las situaciones como si son parte de nuestro control o son ajenas a nuestro control. El locus de control sería todas las situaciones que podemos controlar. Esto se llama locus de control interno. Si yo siento que soy dueño de mi destino y que mi vida la escribo yo, esta parte de mi vida o la vida entera va a ser parte de mi locus de control interno. Esto no es real y tampoco es una mentira, más bien es una creencia. Estamos hablando de las estructuras o dimensiones que existen en la mente. Cuando tenemos un locus de control externo en torno a la vida, la gente tiende a creer que no son capaces de controlar su destino, que lo que les pasa por la suerte, porque así tenía que ser, porque el destino ya estaba escrito, etcétera, etcétera. Este pensamiento no lo validamos como bueno o malo, ni como cierto o falso, sino más bien solo hacemos el apunte de que la gente tiene la tendencia a creer una cosa o la otra. No que todo en su vida lo controlan, ni tampoco que todo en su vida es incontrolable, pero en las diferentes situaciones deciden si está en su control o no está en su control. Mucha gente siente que la vida está designada por el azar. Bandura y Rotter, dos de los más destacados teóricos del aprendizaje, han tratado de combinar variables personales como las expectativas con variables situacionales como por ejemplo el esfuerzo por entender la complejidad de la conducta humana. Ambos teóricos creen que las expectativas se vuelven parte del estilo explicativo de una persona, por lo que a su vez influye considerablemente en la conducta. Por ejemplo, el estilo explicativo distingue a los optimistas de los pesimistas. Y voy a lo siguiente. Los pesimistas y los optimistas son personas completamente distintas. Los optimistas creen que en el futuro las cosas van a salir bien. Los pesimistas creen que en el futuro las cosas van a salir mal. Ambos tienen diferentes locus de control y diferentes tipos de autoeficacia, pero cada uno está influido por su estilo explicativo. El estilo explicativo es: si me va mal, puede ser por una de dos cosas, porque así lo quiso el destino o porque soy incapaz de hacerlo. Cuando las personas deciden que son incapaces de hacerlo, también incluyen que su autoeficacia es defectuosa, es decir,
el mundo lo controlo yo, pero soy incapaz de mantenerme a salvo o obtener satisfacción de él. Los optimistas, por ejemplo, podrían pensar que todo va a salir bien por una de dos razones: porque estoy haciendo las cosas adecuadas para que me vaya bien, o porque tengo buena suerte, por ejemplo, y todo alrededor se controla y simplemente me va bien. Cuando hablamos de que las personas deciden qué hacer con su vida y les va bien, hablamos de que su autoeficacia es adecuada para desarrollar lo que ellos necesitan. Por ejemplo, si yo tengo un éxito en mi trabajo, se debe a que yo lo busqué y no por el azar. Esto se llama estilos explicativos. Las expectativas generales o estilos explicativos como el optimismo o pesimismo tienen un efecto significativo sobre la conducta. Las personas que son optimistas igualmente tienden a hacer más cosas que los pesimistas. Por ejemplo, en un estudio se pidió a alumnos de tercer grado que leyeran descripciones de 12 eventos buenos y 12 malos, que luego explicaran las razones por las que ocurrió cada uno. El estilo explicativo de cada alumno se dio a conocer cuando la gente pesimista tendía a creer que los eventos negativos se debían a que el personaje principal tenía características que no podían cambiar, cuando las personas optimistas atribuían los efectos negativos a cuestiones del ambiente o cosas que no podían controlar. Las personas tienen este estilo explicativo, y esto predispone lo que van a intentar hacer y lo que no van a intentar hacer. Por tanto, para ligarlo a otra vez con lo que estábamos hablando, la gente que es pesimista tiende a ser también introvertida y tiende a tener pocas oportunidades de experimentar nuevas tareas, porque su estilo explicativo, así como su capacidad de autoeficacia, su tendencia a creer que pueden o no pueden hacer las cosas, así como la forma en la que interpretan el mundo y el locus de control, le dan origen a su interacción social defectuosa y tienden a ser introvertidos. Por otro lado, las personas extrovertidas tienen la tendencia a explicarse el mundo de manera un poco más optimista, mantienen locus de control sobre ellos mismos, que son capaces de lograr ciertas cosas, y también su autoeficacia, es decir, tienen la sensación de que tienen la capacidad de establecer buenas relaciones y buena impresión con los demás. A pesar de que este tema puede ser un poco revoltoso por la gran cantidad de variables que incluyen, es importante que se entienda, o que lo tratemos de entender y lo estudiemos más a fondo, porque es probablemente una de las formas más actuales y más importantes que tenemos para explicar cómo las personas aprenden y cómo desarrollan los estilos de personalidad que tenemos. A pesar de que no se llama personalidad, estamos de acuerdo con que gran parte de lo que explica el estilo cognitivo, las teorías cognitivo-experimentales o experienciales, tienen mucho que ver con las tendencias de la conducta a lo largo de la vida, lo que básicamente se resume en la personalidad. Espero que haya quedado más o menos claro y nos vemos en la siguiente sesión.